Hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Estamos aquí continuando con nuestro servicio. Mi saludo especial a todos los que se han añadido a esta transmisión después que hemos iniciado a las 10 de la mañana. Saludo para los hermanos de la iglesia, para los familiares, amistades, amigos que nos ven, que están entonces pendientes de congregarse de esta manera, de forma virtual, y esperamos que sea de gran bendición para sus vidas, para sus hogares, para sus familias. Hermanos, en esta mañana vamos a estar compartiendo la palabra de Dios y le pido por favor que antes de abrir su Biblia, le pido por favor que se concentre, que ponga su atención. Sé que en casa pueden haber muchas distracciones. Esa es la gran diferencia de cuando uno está en la iglesia. Cuando uno viene a la iglesia, pues uno está concentrado, ¿verdad? Y hay toda una bendición que Dios nos da. Pero cuando uno está en casa, pues hay muchas distracciones. Pero yo confío que usted va a ser responsable como buen hijo de Dios en que ninguna cosa lo distraiga de este tiempo especial, desde que hemos comenzado el servicio hasta que terminemos. Así es que vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, les pido que abran sus Biblias en el libro de los Salmos, en el Salmo 93. Hay 5 versículos ahí en el Salmo 93 y vamos a dar lectura, y sobre estos versículos vamos a estar compartiendo el tema del día de hoy, que Dios reina hoy, ¿verdad? Ese es el título del mensaje del día de hoy. Hemos tenido un momento, uno de los cánticos que decía que Jesucristo es Rey. Es uno de los cánticos que mucho me agrada alabar a Dios con esa letra. Bien, hermanos, dice el Salmo 93 así: Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es su trono desde entonces, tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los sonidos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Estos versículos nos hablan acerca de la realeza de Dios, y sobre ello vamos a estar meditando en esta mañana. Hemos venido trayendo domingo a domingo diferentes temas, pero cuando yo me pongo a revisar los diferentes temas y miro atrás qué cosa es lo que con la guía del Espíritu Santo el Señor ha puesto en mi corazón compartirle a la congregación, veo cómo Dios nos va guiando y nos va dando dirección. Este año hemos comenzado el año con un mensaje de seguir confiando en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque como lo estudiamos en el libro de los Hechos, donde mayormente hemos estado compartiendo la palabra, vimos cómo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo se sobrepuso ante toda adversidad y ante todo obstáculo, ¿verdad? Y después vimos cómo debemos tener confianza en Dios para seguir sirviéndole aún en tiempos difíciles, tomando el ejemplo de la vida de Pablo. Después hemos visto cómo la iglesia naciente era una iglesia unida, era una iglesia que perseveraba en unidad, era una iglesia que estaba unida en la oración, unida en los estudios, en la lectura de la palabra, en el servicio, en la ayuda comunitaria. Y vimos entonces que para eso se necesita tener también fe en Jesucristo de Nazaret, fe en Jesús de Nazaret, ¿sí? Y hemos estado viendo qué haremos, también fue uno de los temas, porque hay gente en medio de un mundo perverso, en medio de un mundo que cada vez se pervierte más. Hay gente que quiere escuchar la palabra de Dios y que quiere que se le testifique acerca de Dios para que alcancen la salvación de sus almas. Y ahí es donde también vimos un tema de qué haremos nosotros los creyentes. ¿Vamos a seguir callados? Vimos un tema: no calles, predica el Evangelio, ¿sí? No, ¿por qué? Porque hay cientos de familias entonces que necesitan escuchar el mensaje de la palabra de Dios.
Hay cientos de familias afectadas, necesitadas de amor, de compasión, de palabras de ánimo, de fortaleza, de palabras de vida eterna. Y no solamente de eso, sino que como creyentes debemos estar para anunciar esas verdades espirituales, pero también vimos la semana pasada que debemos estar listos para poder prestar la ayuda material también, que Dios está moviendo corazones generosos en este tiempo para mostrar generosidad a un mundo que está tan necesitado. Así que son tiempos en los cuales Dios va a hacer prosperar nuestra alma, Dios va a hacer prosperar nuestra vida moral, nuestra vida espiritual, nuestro testimonio, juntamente con otras cosas para ayudar al prójimo, para que cuando salgamos a compartir o cuando le anunciemos a una persona el Evangelio, sea respaldado por nuestro testimonio, y no solamente nuestro testimonio con manos vacías, sino con manos llenas para bendecir a huérfanos, a viudas, a ancianos que se han quedado sin hijos. Hay mucha necesidad, tanto espiritual como material, y Dios mantiene su iglesia para que la iglesia siga asistiendo a este mundo necesitado. Así es que esos son los temas que hemos venido viendo. Por lo tanto, toda esta serie de temas que hemos visto desde enero hasta el día de hoy, lo resumo yo que podemos maravillarnos en ver que Dios sigue obrando, que Dios sigue fortaleciendo a su pueblo, sigue animándolo, sigue exhortándolo también a que no tenga temor, a que tenga confianza, a que siga anunciando las buenas nuevas, que no calle, porque Él sigue salvando a los inconversos, porque Dios sigue mostrando su amor y su compasión y su misericordia a través de nosotros, sus hijos, brindando esa ayuda material que la gente necesita, a través de la iglesia o a través de la organización de diferentes hermanos que se puedan organizar para ayudar a los necesitados. Así es que Dios sigue obrando, hermanos. Dios sigue obrando, Dios sigue reinando, su gobierno no ha perdido legitimidad ni poder, Dios sigue reinando el día de hoy. Y de eso se trata el Salmo 93, que comienza con este primer versículo: Jehová reina, se vistió de magnificencia, dice, ¿sí? Hoy en día, ¿sí?, actualmente, ¿sí?, las circunstancias que vivimos, no solamente a nivel nacional, sino internacional también, hay mucha incertidumbre acerca del futuro para toda persona, para los jóvenes. ¿Cuál será el futuro de nuestros niños? ¿Cuál será el futuro de sus hijos? Usted se ha puesto a preguntarse, se ha puesto a meditar en eso. ¿Qué futuro le espera a sus hijos? A los pequeños sobre todo, ¿sí?, a los que recién están cursando el colegio. ¿Qué futuro le espera a aquellos que están en la universidad? ¿Qué futuro nos espera a nosotros también? Entonces hay una incertidumbre del futuro laboral, del futuro universitario, de los negocios, de las empresas, de las actividades sociales, aún de las religiosas, y sobre todo también del futuro económico. ¿Cuál será el futuro económico para este nuevo orden mundial, entonces, en el cual nos van a sumergir a todos los seres humanos, ¿sí? Y a toda esta incertidumbre se suma el dolor de muchas personas que han experimentado la muerte de 1, 2 o 3 miembros de una misma familia, y realmente eso es muy doloroso, ¿sí? Y en medio de este caos que se vive, hay muchas personas que están buscando cómo alejarse de esta realidad. Hay muchas personas que están buscando de qué manera buscar otro espacio donde no se vean vulneradas sus emociones, ¿sí? Personas cuyas emociones son altamente vulnerables y están en la búsqueda de un lugar que las aleje de esta cruel realidad, ¿sí? Ir al campo, irse de viaje, ir a otro país, refugiarse en una casa alejada de la ciudad, desconectarse de los medios de comunicación y así lograr tener un poco de paz y un poco de calma el día de hoy. Pero la verdad es que sí necesitamos realmente, por una vida tan llena de tormentas y de grandes olas que se han levantado, la realidad es que sí, realmente necesitamos un lugar donde tener un poco de calma y un poco de paz en estos tiempos, pero no vamos a encontrar un lugar así. No lo vamos a encontrar, sí, en medio de un mundo tan caótico como el nuestro. Es imposible encontrar un lugar, un espacio de quietud, sí. Nuestro mundo está invadido por el temor, el miedo, la inestabilidad, la corrupción, el engaño, la mentira.
las falsas noticias, las noticias pseudo verdaderas, las noticias creadas, falsificadas. Entonces, realmente hay mucha incertidumbre, temor, miedo, todas estas cosas. Entonces, ¿a dónde ir? ¿A dónde fugarnos? ¿A dónde ir? No encontraremos un lugar físico, pero lo que sí vamos a encontrar es un ancla segura en medio de estas tormentas. Vamos a encontrar un ancla segura en medio de estas tormentas. Con toda seguridad vamos a encontrar calma, paz, sosiego y reposo, no en un lugar, no en una playa, ¿sí? No en una casa de campo, ¿sí? No en ningún lugar, sino en una persona. Y esa persona es Dios, Dios que reina el día de hoy. Así comienza este Salmo 93, Jehová reina. No es que Dios haya reinado y no es que Dios reinará, sino que Dios hoy reina en la actualidad, ¿sí? Esta declaración de Dios reina hoy es una declaración verbal del tiempo presente. Dios reina hoy, dice, ¿sí? Y a pesar de los momentos difíciles que estemos atravesando muchas personas y muchas familias, no debemos dudar, amados hermanos, que Dios está hoy con nosotros, aún en los detalles más pequeños de nuestra vida. Pero Dios está con nosotros. ¿Por qué? Porque Él sigue reinando. Y Él dice aquí, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Los vestidos del rey, ¿sí? Con eso quiero continuar con este Salmo 93, ¿sí? Nadie lo ha vestido a Él, ¿sí? Nadie lo ha vestido a Él. Él no ha necesitado ser investido de autoridad real, ni que Él no ha necesitado que nadie le coloque, sí, la vestidura real, porque Él mismo es rey. Y como dice aquí, desde la eternidad, ¿sí? Desde la eternidad. Su majestad con la que está vestida su realeza nos debe llevar a exaltarlo como un rey, ¿sí? Como un rey eterno, como un rey vestido de realeza y de majestad. Y sus vestidos son así, sus vestidos son de realeza y también de poder, porque dice aquí, se ciñó de poder, ¿sí? Con el cetro de su justicia. Dios está vestido de poder, de justicia, de realeza, ¿sí? Y hay quienes con gozo reconocen y con asombro y admiración adoran a un Dios real, a un Dios todopoderoso, que nos lleva a nosotros humillarnos ante su majestad. Pero no todos los seres humanos son así, ¿sí? Porque también hay quienes son orgullosos, son presuntuosos, y en su soberbia no adoran la realeza ni la majestad de este rey. No lo adoran, ¿sí? Ni lo reconocen. No, entonces, pero sin embargo, aún hay personas y hay creyentes que sí reconocen a Dios como el rey y que está, como dice aquí, y vamos a ver entonces, Él afirmó también el mundo y este mundo no se moverá, dice. Y el versículo 2 dice, firme es su trono, desde entonces tú eres eternamente, ¿sí? Como un rey está vestido de realeza, se ha ceñido de poder, y como todo rey tiene un trono, y ese trono, dice aquí, ese trono es firme, dice el versículo 2, ¿sí? El rey tiene un trono, es un trono que es permanente, es eterno, es desde siempre. Este mundo está establecido, como dice al final del versículo 1, está establecido, está firmado. ¿Sabe por qué? Porque hay un creador que lo afirma, porque hay un creador que sostiene esta creación. Este mundo todavía existe, todavía vemos en esta mañana de este lado del planeta, nosotros vemos un sol que nos alumbra. ¿Y sabe por qué? Porque el creador del sol todavía lo sostiene con la energía que necesita tener para alumbrar a nuestro planeta y el universo entero. Por lo tanto, el Dios que ha creado los cielos y la tierra, el universo, es el mismo quien lo ha firmado y quien lo sigue sosteniendo hasta el día de hoy. Y ese Dios está en su trono, como dice aquí, ¿sí? En el libro de Lamentaciones, cuando el pueblo de Israel atravesó un momento difícil en su vida, en su historia, cuando estaban desterrados y se lamentaban, porque el libro de Lamentaciones en la Biblia justamente habla del lamento, del lloro, ¿sí? ¿Por qué? Porque no habían aprendido a adorar a Dios, dejaron de reconocer su realeza, y muchos reyes de Israel se
se opusieron al reinado de Dios, al reinado espiritual de Dios. Y por culpa de estos reyes humanos que condujeron al pueblo hacia la desobediencia, a la abierta rebeldía, es que Dios los disciplinó. Y por eso es que ellos fueron expatriados. Y después que estuvieron fuera de su nación, fuera de sus casas, de su tierra, de su templo, de su ciudad, lloraban. Y lloraban de arrepentimiento algunos. Y querían volver el tiempo atrás, pero no podían. Entonces en esos momentos es cuando ellos no solamente lamentaban, sino que también decían, como dice Lamentaciones 5:19, tu trono es de generación en generación. Aprendieron a reconocer que el trono de Dios es de generación en generación. Así que estos dos primeros versículos nos hablan a nosotros que nada es más poderoso que el Señor, que nada es más firme que su glorioso y majestuoso reino, ¿sí? Que nada es más poderoso, que Él es el Rey que reina vestido de majestad, ceñido de poder. Y eso es importante en estos tiempos saberlo. Es importante abrir nuestro entendimiento, nuestro corazón, a saber a quién oramos, en quién confiamos, cómo es nuestro Dios, a quien dirigimos nuestras oraciones, de quien leemos su palabra, ¿sí? ¿Sabe qué? Dice el versículo 3 y 4, que Él es más grande y poderoso también, dice. Dice este versículo, alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas, ¿sí? ¿Y qué quiere decir con los ríos, sí? Los ríos en muchos versículos de la Biblia son símbolo de causa de problemas, ¿sí? Los ríos entonces que van trayendo ese caudal, que van trayendo piedras, lodo, entonces son símbolos de causa de problemas, son cuando las aguas se levantan, son símbolos de problemas en muchos de los versículos de la Biblia. Y aquí justamente tiene esa simbología, tiene ese símbolo, ¿sí? Son una señal de amenaza, son un símbolo de problemas, de rebelión. ¿En contra de quién? Como dice aquí, alzaron los ríos, oh Jehová, ¿sí? O sea, es un símbolo de una rebelión, de problemas, de una amenaza que se ha revelado en contra de Dios, ¿sí? El sonido nos habla de que levantan su voz. Cuando un río corre entonces las aguas a una velocidad y va entre las piedras, suena ese río, ¿sí? Es caudaloso, entonces levanta su voz. Las ondas, aquí se refieren a las ondas aplastantes, poderosas, capaces de destruir. Ustedes son testigos, así como yo, cuando hemos tenido deslizamientos, cuando hemos tenido huaicos, cómo entonces ese poder del agua ha destruido casas, sembríos, haciendas y muchas cosas, ¿sí? Así es que los ríos hablan de ese simbolismo. Por eso es que cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo dando el sermón del monte, el glorioso sermón del monte, a toda una multitud, Él cierra su sermón dando una comparación, que todo aquel que escucha y hace su palabra le comparará a un hombre prudente, dice. Pero todo aquel que escucha y no pone por obra su palabra le comparará como a un hombre insensato. ¿Por qué? Porque los comparó a ambos que iban a construir su casa, iban a construir su vida. ¿Sobre qué? ¿Sobre la roca o sobre la arena? Y les dio un ejemplo, ¿sí? Dijo en Mateo 7:25, dice, descendió lluvia, vinieron ríos, ahí están los ríos, causa de problema, ¿sí? Y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y la que no estuvo fortalecida, fundada sobre la roca, ella se mantuvo firme, pero la que no estuvo fundada sobre esa roca, sino sobre la arena, esa casa se cayó, fue destruida. Es una ilustración que el Señor está haciendo para ver sobre qué estamos nosotros construyendo nuestra vida. Si la estamos construyendo sobre el fundamento de la palabra de Dios, entonces vendrán problemas, vendrán los ríos con todo su poder, pero nuestra vida se mantendrá firme en las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Así es que el salmista está tomando esta ilustración del río, ¿sí? Que se alzaron contra Jehová. Los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas, Señor, dice, ¿no? Y para la aplicación actual, ¿qué aplicación le podemos dar a estos ríos, ¿sí? Representan las potencias alineadas contra el justo gobierno de Dios. ¿Por qué? Porque actualmente hay un caos en un mundo caído, ¿sí?
una injusticia en los sistemas de salud. Todos somos testigos, unos observadores y otros lo viven en carne propia. Lo han vivido en carne propia, lo están viviendo en carne propia actualmente, ¿sí? Un mundo injusto, un trato injusto, cuando todos nosotros los que trabajamos aportamos un seguro, pero sin embargo hay un trato entonces muy injusto y un trato a veces inhumano hacia nuestros seres queridos, nuestros familiares. La vez pasada mi hermana me compartía que tuvo que asistir llevando a su suegro al Sabogal. Y me decía, hermano, ahí estaban las personas, los ancianos, estaban ahí, era de noche y no los atendían, estaban ahí con frío, ahí abandonados y simplemente le decían, no hay atención, no se les puede atender, no se puede hacer nada por ustedes. Ancianos que han aportado toda su vida a un sistema de salud, con su trabajo digno. Pero así está el mundo entonces, ¿sí? Un mundo caído, lleno de injusticia, un mundo que se rebela contra Dios, contra el diseño, contra el género de varón y hembra que Dios ha creado, ¿sí? Contra el diseño original de la familia, un mundo que quiere alterar, que ya está alterando mediante leyes el diseño original de la familia, una generación de ricos y poderosos que se han enriquecido, ¿sí? En toda esta pandemia. Una empresa como Microsoft que para tener el control ahora sobre la identidad digital, ¿sí? Tenemos una identidad nacional ahora, ¿sí? Mediante un DNI, no, pero ahora el nuevo orden mundial va a crear, no, ya está creando, ya ha creado una identidad digital para todo el mundo, para toda la humanidad, ¿sí? Para censarnos a todos los ciudadanos de este mundo, ¿sí? De este planeta. Y para eso, ¿qué es lo que han creado? Han creado el ADN sintético. El ADN sintético, si todo esto es impulsado por el Foro Económico Mundial, todo esto para alterar el diseño de nuestro ser interior que Dios lo ha creado completo, ¿sí? Perfecto, porque cuando fuimos formados en el vientre de nuestra madre, todas nuestras células fueron conformadas por nuestro Creador y no ha faltado ninguna. Pero sin embargo los soberbios de este mundo, los ricos de este mundo, ¿sí? Están en una abierta rebeldía contra el diseño original de Dios. Estos son los ríos, oh Jehová, que han alzado su voz en abierta rebeldía, una rebelión en total oposición al Rey de la creación, al Rey de la creación. Así es que estas son las cosas que pasan actualmente, son estos los sonidos, ¿sí? Son estos los estruendos que se levantan en contra del Señor. Pero también hay una situación actual que no podemos dejar de mencionar, los problemas que nos rodean, los problemas de toda índole, de mayor o menor magnitud, situaciones que generan sentimientos de dolor, de indignación o de impotencia, porque hay un monopolio mundial que está más allá de nuestras fuerzas. Entonces, estas son las situaciones a las que a muchas personas les lleva a cuestionar la existencia de Dios, ¿sí? Muchas personas tienen una opinión incorrecta de Dios el día de hoy, porque tienen preguntas tales como: ¿por qué hay mucha gente que muere? ¿Por qué me quedé sin empleo? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué hay tanto dolor y tanto sufrimiento en el mundo? ¿Dónde está Dios si es que Él existe? Esas son las preguntas que hay en muchas personas. Y no solamente en personas que no creen en Dios, sino también en los creyentes, ¿sí? En aquellos que congregan en una iglesia también tienen muchas preguntas. Y es más, muchos creyentes, ¿sí? Tienen una opinión incorrecta de Dios en estos tiempos. Han reducido, han minimizado, han modificado, han tergiversado a la persona de Dios, a la persona de Dios. Entonces, ¿qué tenemos? ¿A dónde tenemos que recurrir? Tenemos que recurrir al testimonio firme y fiel que Dios nos ha dejado, que es su palabra, para saber y recuperar nuestra fe y poder encontrar quién es Dios aquí en las Escrituras. Y hemos visto lo primero, que Él es Rey, que está vestido de majestad, ¿sí? Y que está sentado en su trono, que tiene poder para seguir gobernando. El Salmo nos recuerda eso entonces, que a pesar de que los ríos se levantan contra Dios, que alzan su sonido, que los ríos alzaron sus ondas, ¿sí?
Pero el versículo 4 dice una gran verdad también, hermanos, ¿sí? Una poderosa verdad. El versículo 4 dice: Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de muchas aguas, más que las recias ondas del mar, ¿sí? No solamente un río amenaza, sino que cuando el mar está bravo, cuando el mar levanta sus grandes olas, ¿sí? Que son aplastantes, ¿sí? Pero hay un Dios que no solamente está por encima de los ríos que traen entonces daño, ¿sí? Sino por encima de todos los mares que se levantan con sus ondas aplastantes, ¿sí? Más que todo el estruendo de esas muchas aguas, nuestro Dios, eso no lo afecta. ¿Por qué? Porque Él está en las alturas, dice, ¿sí? Él está en las alturas, ¿sí? En el cielo se muestra entonces el más poderoso que el rugido de los mares, más poderoso que las olas del mar. Ahí está nuestro Dios, ¿sí? Ahí está nuestro Dios. Todas las potencias de este mundo, por más que levanten sus grandes voces en contra del diseño de Dios, en contra de nosotros los creyentes, en contra de la iglesia, ¿sí? Pero nuestro Dios está por encima de todos ellos, ¿sí? Él está en las alturas, dice, ¿sí? Así es que, mis hermanos, por los múltiples problemas que estés atravesando, por las múltiples experiencias que estés atravesando, o porque al verte rodeado de muchas circunstancias, tus emociones se vienen abajo, aunque no te ha pasado nada, pero nada más de escuchar, de ver lo que pasa, entonces ya tu fe está decaída, tu fe está débil. Pero quiero que sepas que la palabra de Dios, ¿sí?, nos muestra que nuestro Dios sigue siendo el Rey, Él sigue gobernando, ¿sí? Muchos creyentes no tienen la opinión que tuvo Isaías cuando el Señor lo llevó a ver una visión, y eso está en el libro de Isaías, en el capítulo 6, versículo 1 y 2, dice así comienza el libro de Isaías en el capítulo 6, el versículo 1 y 2, en el año que murió el rey Usías, un rey humano. ¿Sabe cuántos años reinó Usías? Un poco más de 50 años reinó en Judá. Sí, el periodo más largo de los reyes de Judá lo tuvo él, ¿sí? Y este rey fortaleció a Judá, el ejército lo fortaleció, desarrolló una agricultura y canales de agua. Entonces toda la gente estaba con una esperanza en Usías, tantos años, más de 50 años, pero tuvo sus fallas espirituales, no fue un buen rey que digamos espiritualmente, ¿sí? Y ese rey falleció, entonces todo Israel se lamentó, todo Judá, se lamentó. Y en ese momento Dios lleva a Isaías a una visión, y dice el versículo del capítulo 6, el versículo 1 y 2, dice: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus tronos, sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Cuando Isaías también, al ver al rey Usías muerto, después de 50 años de reinado, un poco más, sí, entonces él, como todo el pueblo de Judá, se preguntó: ¿y ahora quién nos va a reinar? ¿Ahora quién nos va a reinar como él? Así es que el Señor le mostró, lo llevó a que mire a un rey diferente, a un rey eterno, ¿sí? A un rey que no iba a gobernar a Israel 50 años, sino que había prometido reinar para siempre. Y no solamente a Israel, sino que a través de Israel Él prometía a un Mesías, a Jesucristo, como el Rey del universo, el Rey, el Creador, el Rey de reyes y Señor de señores. ¿Y cómo fue que el Señor le mostró a Isaías? Le mostró al Señor, dice, sentado sobre su trono, alto y sublime, dice, alto y sublime, ¿sí? El hombre entonces, mis amados hermanos, tiene que entender y comprender que por encima de estas circunstancias, Dios sigue existiendo, Dios sigue gobernando, Él sigue sentado en su trono alto y sublime, ¿sí? Y aunque los hombres y el sistema de este orden mundial de este mundo, ¿sí?, sigue avanzando en
abierta rebeldía contra Dios, contra su palabra, contra la iglesia, contra los creyentes, contra los más necesitados, contra los ancianos, contra los niños, ¿sí? Pero aquí está Dios, Dios que hizo el mundo, ¿sí? Dios que creó el mundo, Dios que creó el universo, ¿sí? Que sigue sentado en su trono y que es más poderoso que el estruendo de muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Nada puede cambiar esta realidad de nuestro Rey, ¿sí? El Rey del universo sigue sentado en su trono. Él es más grande y más poderoso, inalcanzable en las alturas por los gobernantes terrenales que se han levantado contra Él. Él está por encima, Él está en la altura, Él está en su trono alto y sublime, ¿sí? Inalcanzable por todos los poderosos de este mundo, por todos estos ricos que gobiernan ya el 85% de la economía mundial y el 70% de todos los países del mundo. En medio entonces, amados hermanos, de esas tormentas, de esos ríos que golpean, Dios está en las alturas, inconmovible en su trono, ¿sí? El Rey sigue desde allí, el Rey de Reyes sigue otorgando salvación y vida eterna. Sigue extendiendo amor y misericordia a los más necesitados y sigue proveyendo el pan en la mesa de cada familia y de cada persona. Él sigue proveyéndonos el aire que respiramos todos los seres humanos, aunque por el pecado no merecemos nada de esa gracia de Dios, pero Él sigue desde su trono inconmovible, sigue mostrando su amor, su misericordia a toda la humanidad. Y también sigue ofreciendo todavía la salvación y la vida eterna para todo aquel que en Él cree. Y no se pierda así las personas, ¿sí? Y la persona alcance el perdón de sus pecados. Así es que si usted tiene un día más de existencia, es que Dios en su gracia y su misericordia anhela que usted se rinda, reconozca su pecado y reconozca a Dios como su único y suficiente Salvador a través de Jesucristo, quien entregó su vida por nosotros los pecadores. Y así podamos estar fortalecidos, que aunque los sistemas de este mundo sigan avanzando en sus planes, pero nosotros ponemos nuestra mirada no en estos reyes terrenales, en estos gobernantes terrenales, sino nuestra mirada debe estar puesta en el trono alto y sublime donde está sentado nuestro Dios todopoderoso, ¿sí? Todopoderoso. ¿Qué dice el versículo 5? Dice: tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos, para siempre, ¿sí? Así como su gobierno sobre la tierra es firme, así también su palabra es digna de confianza. Esta es una declaración de confianza, ¿sí? Necesitamos, amados hermanos, tener un lugar donde anclar nuestra fe en estos tiempos, ¿sí? Los mandatos de Dios, sus declaraciones, sus mandamientos, su palabra es digna de confianza en estos tiempos. No tenemos ya confianza en ningún político, en ningún gobernante, en ningún medio de comunicación. No tenemos confianza a veces ni hasta en los hombres. Pero sí, sigue existiendo Dios, quien es digno de confianza. Él es digno de confianza y su palabra también es digna de confianza, porque fieles son sus testimonios, porque fiel es su palabra. Así es que debemos escucharla, ¿sí? Y más en estos tiempos difíciles, debemos escucharla. En estos tiempos difíciles para fortalecer nuestra fe, debemos leerla. Y no solamente leerla, sino releerla cada día, porque ella es digna de confianza. No tenemos otro medio que Dios nos haya dejado para que nuestra fe esté firme, no, sino a través de su palabra. Ella es digna de confianza, ¿sí? El Rey quiere un pueblo que lo escuche, pero no solamente un pueblo que lo escuche, sino un pueblo que también sea oidor de su palabra y hacedor de su palabra. El Rey quiere un pueblo que lo escuche, un pueblo que lo honre, un pueblo que lo obedezca. Un pueblo que esté unido, un pueblo que esté orando, un pueblo que esté leyendo su palabra, un pueblo que esté estudiando su palabra, un pueblo que esté conociendo sus doctrinas, un pueblo que esté lleno de fe en Jesús, un pueblo que salga a testificar, un pueblo que ayude al prójimo. Eso es lo que espera el Rey de todos nosotros, sus hijos.
Y dice ahí que la santidad es para siempre el adorno de su casa, ¿sí? La santidad, su realeza santa, pura, es con la que Él adorna su casa. Y qué bendición es saber entonces que el Rey adorna su casa, es decir, santifica a su pueblo para que lo oiga y aprenda a confiar en su palabra. Y aprenda a confiar en su palabra. La santidad viene del poder de Dios, no de las obras que yo haga, sino que Dios por su Espíritu Santo me va a ayudar a mí cada vez más a agradarle con mi testimonio, con mi vida moral. Y eso es lo que, como Dios va vistiendo su casa de santidad, así como Él va vistiendo su casa de santidad. Entonces, hermanos, su palabra es un testimonio fiel que se manifiesta en medio de las tormentas. Usted se cae de su fe, usted es débil, ¿sí? Estas tormentas, pequeñas o grandes, desestabilizan tu fe. ¿Sabes por qué? Porque tú no vas a la palabra, porque tú no la lees. Y si vas, la lees intelectualmente y dudas de ella. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tienes que leer la Biblia, tienes que leer la palabra, porque esta es la palabra del Rey que está sentado en su trono alto y sublime, y nos ha dejado su palabra para que nosotros confiemos en ella y aprendamos a confiar en que Él sigue teniendo el control de toda situación y que nada pasa sin su autorización en este mundo. Así es que examina entonces cómo estás, si te estás aferrando al testimonio fiel de la palabra de Dios, o a qué te aferras en estos tiempos, ¿sí? Las tormentas nos van a seguir rodeando, ¿sí? Los ricos de este mundo, de este siglo, los ricos de esta pandemia seguirán avanzando en sus planes. Ellos no se van a detener, ellos van a seguir avanzando en sus planes, pero ¿sabes qué? Nada de eso altera al Rey que está sentado en su trono, ¿sí? Alto y sublime, y desde ese trono Él está observando a todos los moradores de la tierra, que son entonces tan pequeños, tan diminutos, y de eso habla Isaías también. Y si usted tiene su Biblia abierta, me gustaría que vaya a Isaías, al capítulo 40 de Isaías, ¿sí? Para comparar a nuestro Rey y comparar a los reyes de este mundo, ¿sí? Isaías 40, del versículo 22 al 31. Dice el versículo 22, refiriéndose a la persona de Dios. ¿Cómo dice ahí? ¿Lo lee usted? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, dice. Dios está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langosta, es decir, son tan diminutos, tan pequeños. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Nosotros los seres humanos, por más que volamos, ni siquiera podemos tocar una nube. Pero Dios, el creador del universo, dice que Él extiende esos cielos como una cortina, ¿sí? Él los pone azul totalmente, o los puede poner grises también. ¿Y quién podrá decirle a Él? ¿Quién podrá reclamarle algo a Él? ¿Sí? Él despliega como una tienda para morar. La despliega como una tienda para morar. Nuestro Dios está sentado sobre el círculo de la tierra. Él es el Rey de la creación. Hoy tiene poder y autoridad sobre toda la creación, ¿sí? Y como la semana pasada les mencionaba, los 10 hombres más ricos de este mundo actualmente, ¿sí? Los que creen que se están apoderando de todas las naciones, sí, deben saber y deben entender y deben escuchar que Dios está sentado en un trono que no es de este mundo, ¿sí? Él está sentado en un trono alto y sublime y tiene todo poder y autoridad. Y los mira a ellos como cosas tan diminutas, tan pequeñas. ¿Y qué va a pasar con su poder de estos hombres, ¿sí? Dice el versículo 23, Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, dice, ¿sí? Dios los convierte como nada, ¿sí? Es Dios quien va a obrar con justicia, ¿sí? A los gobernantes de esta tierra que esconden información, que manipulan a las masas, ¿sí? Que obran solamente para beneficios propios, sin importarle la ciudadanía realmente. Entonces aquí tenemos un Dios justo, un Dios que convierte en nada a todos estos poderosos, y a los que gobiernan la tierra los hace como cosas vanas. Desaparecerán, dice el versículo 24, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su trono hubiera tenido raíz en la tierra.
serán quitados, dice, ¿sí? Por más que hagan empresas, emporios, por más que acumulen riquezas, por más que se unan, pero aquí hay un Dios que sigue reinando y que los convertirá en nada y los quitará como si nunca hubieran existido, como si nunca hubieran sido plantados. ¿Y cómo? Dice el versículo 24, tan pronto como sopla en ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca, dice. Es el poder de Dios. Porque Dios, al mirar la injusticia, entonces Dios obrará con justicia santa. 25 dice, así pues, ¿me haréis semejantes o compraréis, dice, o me compararéis, dice el santo? En este libro de Isaías, quiero entonces leer esta parte, ¿sí? Entonces, ¿qué está diciendo el profeta Isaías? Dios está sentado sobre el círculo de la tierra. Los moradores son tan pequeños, los hombres más poderosos y más ricos, ¿sí? El Señor, que si Él extiende los cielos como una cortina, a los ricos dice que si Él sopla, ellos se secan y el torbellino los llevará como una hojarasca. Entonces el Señor le habla a su pueblo y le dice, ¿con quién me vas a comparar? ¿A quién me vas a hacer semejante? Y en los versículos 18 a 19 de este capítulo 40 de Isaías, aquí está a quién el hombre lo quiere comparar o a quién su pueblo lo estaba comparando. Y dice el versículo 17, como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. 18 dice, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El 19, el artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. ¿Sí? Ahí está entonces haciendo sus imágenes. Los que tienen dinero, de plata, de oro, ahí se hacen su imagen. ¿Sí? El versículo 20 dice, pero el que no tiene para hacerse una imagen así, el versículo 20 dice, el pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille, se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueve, dice, ¿no? Entonces el hombre busca comparar la majestad de Dios, el poder de Dios, con un ídolo que no se mueve, un ídolo que no tiene poder, que por más que esté lleno de plata, de oro y de una buena madera, no tiene ningún poder. Entonces por eso es que el Señor pregunta y dice, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Versículo 26 dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio, dice, ¿sí? Levanta en alto vuestros ojos, ¿sí? Deja de estar mirando la circunstancia de este mundo, deja de estar aferrándote a una fe vana, a una idolatría, deja de estar poniendo tu confianza en estas cosas. El Señor dice, yo soy el creador de los cielos y de la tierra, yo sigo reinando. Alza tus ojos, dice, levanta en alto tus ojos y mira quién ha creado todas estas cosas. Y dice el versículo 27, ¿sí? ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio, ¿sí? ¿Por qué dices que Dios se ha olvidado de ti? ¿Por qué dices que Dios se ha escondido y no está pendiente de ti? Más bien reflexiona si realmente tú sigues confiando en un Dios que es el creador de los cielos y la tierra, en un Dios que es poderoso, un Dios que sigue lleno de majestad y de realeza, ¿sí? Más bien evalúa si es que realmente levanta tus ojos y mira que Dios es el creador. Él no te ha olvidado, sino que tu fe se ha hecho pequeña, le está diciendo. Por eso esa fe pequeña te ha menguado tus fuerzas, ha menguado tu fe. Así es que por eso el versículo 29 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, dice. Hoy hay muchas personas que están fatigadas por estas situaciones. Hay muchas personas que están cansadas. Hay muchas personas que emocionalmente están abatidas. Pero la Biblia dice que tenemos que levantar nuestra mirada, nuestros ojos al Creador,
a Dios que está sentado en su trono, porque de Él nos da fuerza, Él da esfuerzo alcanzado y multiplica nuestras fuerzas, dice, al que no tiene ninguna, ¿sí? Multiplica nuestras fuerzas. Entonces, como creyentes debemos tener paciencia y debemos orar, ¿sí? Orar, ¿sí? Los creyentes que tienen paciencia y los creyentes que oran y los que esperan son bendecidos con fortaleza en medio de estas tribulaciones, en medio de estas tormentas, en medio de estos problemas que abaten, que cansan, que fatigan, pero la fortaleza viene de lo alto, mis amados hermanos. Entonces mire cómo Isaías, usado por el Espíritu Santo, viene entonces y revela esta verdad de Dios, esta verdad de quién es Dios, esta verdad de los gobernantes de este mundo, esa verdad nuestra también que está de repente decaída, que está desanimada. Pero dice, los que esperan en Jehová, dice, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Así que, hermanos, tenemos que tener paciencia y tenemos que seguir confiando en nuestro Dios, que es el Rey del universo. Él es el Dios admirable, asombroso, ¿sí? El Dios que gobierna el mundo entero, que lo sostiene con sus manos. Y aunque las tormentas seguirán rodeándonos, pero Dios, nuestro Rey, Él sigue sentado en su trono y nada pasará sin su autorización. A este Rey, mis amados hermanos, hay que darle gloria. Hay que darle la gloria de vida a su nombre y adorarle a Jehová en la hermosura de la santidad, ¿sí? Eso lo dice el Salmo 29:2. A Él hay que darle la honra de vida, ¿sí? Honre a Dios usted ahí donde está, ¿sí? Adore a Dios ahí donde está. Dele gracias a Dios ahí donde está, ¿sí? Hónrelo, adórelo, alábelo, porque Él sigue siendo el Rey. Él sigue con su poder gobernando, ¿sí? Su gobierno no ha perdido legitimidad. Él sigue sentado en su trono. Él sigue con sus vestiduras de realeza. Sigue ceñido de poder con su cetro de justicia. Y cuando Él quiera y cuando Él desee, soplará. Y todos estos gobernantes, ¿sí?, quedarán como nada. Y vendrá un torbellino y los llevará como una hojarasca. Así es que, mis amados hermanos, confiemos en Dios, sigamos confiando en Dios, sigamos depositando nuestra fe en su palabra y en la persona de Dios, ¿sí? Hay que darle honor, ¿sí?, y gloria al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos de los siglos. Amén, ¿sí? Eso está en 1 Timoteo 1:17. Al Dios inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria, ¿sí? Glorifique a Dios ahí donde está usted, ¿sí? Dele gloria y alabanza, porque su fe no está sostenida en una madera, en un bronce, ¿sí? No está en un ídolo, no está en una persona, no puede estar en un gobernante. Su salvación, ¿sí?, de esta pandemia no puede estar en una vacuna ni siquiera, ¿sí?, sino en el que gobierna el mundo entero, en el que está sentado en su trono, alto y sublime. Él reina hoy y sigue reinando y sigue con su poder, sigue mirando a sus hijos y cuidándonos como a la niña de sus ojos, pues Él sigue siendo nuestro Padre Celestial, sí, que está en su trono. Y mis hermanos, si Dios está en su trono sentado con gloria y majestad, entonces hay futuro y esperanza para todos nosotros, y no solamente para nosotros, sus hijos, sino para todos aquellos que hoy en día quieren huir de una generación maligna y perversa y quieren tener entonces un encuentro con Dios y ser participantes de estas bendiciones a través de Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, quien vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Pero esperamos entonces y deseamos para todas las personas que usted también acepte a Cristo como su Señor y Salvador, para que Él sea su Salvador y no su juez que lo condene a una eternidad sin Él. Damos gracias a Dios entonces en esta mañana por su palabra, por esta verdad gloriosa, ¿sí? Esta verdad entonces que fortalece nuestra fe, que nos anima, que nos llena de confianza, porque nuestro Dios sigue reinando. Y el libro de Apocalipsis cierra también con una verdad gloriosa, porque Dios no solamente le permitió a Isaías ver esa visión celestial, sino también a Juan también. Y yo quiero leerles un versículo del capítulo 19 de Apocalipsis. Dice:
versículo 4. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Alaben a Dios, mi hermano. Alabe a Dios el día de hoy, ¿sí? Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina, dice. Nuestro Dios Todopoderoso reina. Él ha reinado desde la eternidad y reinará por la eternidad, ¿sí? Él entonces sigue reinando, mis amados hermanos, y que el Señor fortalezca nuestras almas en estos tiempos, ¿sí? Que no haya ninguna situación, ninguna circunstancia que mengue nuestra fe en estos tiempos. Que aunque hayan ríos, aunque se levanten olas, aunque parezca que la barca se va hundiendo, ¿sí? Pero no se va a hundir, porque estamos sostenidos de la diestra poderosa de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, que gobierna con autoridad. Damos gracias a Dios entonces por su palabra, y quiero invitarlo a usted a que ahí donde está glorifique a Dios, alabe a Dios, le dé gracias a Dios, ¿sí? Porque su fe está puesta en el Rey que sigue reinando hoy y que está en su trono alto y sublime, con su vestidura majestuosa y ceñido de poder, para cuidar de nosotros sus hijos. Vamos a orar entonces, dándole gracias al Señor por este tiempo y por este espacio que nos brinda, este espacio que nos regala para poder llegar a sus corazones. Si usted en esta mañana es de aquellos que aún no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, yo le invito en esta mañana a que reflexione sobre su vida, que Dios conoce todos sus pecados, los pecados que usted ha cometido desde su niñez. Dios conoce cada uno de ellos, pero ¿sabe cuál es la bendición? Que Dios envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo tomó los pecados suyos y los míos, y por eso fue clavado en una cruz. El Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, entregó su vida por nosotros los pecadores, para que ese pecado ya no lo condene más, sino que sea perdonado, sea limpiado, justificado delante de Dios, y pueda usted de esa manera tener comunión con el Dios del universo. No el Dios de un país, no el Dios de una región, no el Dios de un departamento, no el Dios de una ciudad, sino este es el Dios creador de los cielos y de la tierra. Con Él va a tener usted comunión por la eternidad. Acepte a Cristo como su Señor único y suficiente Salvador en esta mañana y gócese de poner su confianza en Él. Padre, te damos gracias, bendecimos tu nombre, Señor, en estos tiempos donde muchas familias y muchas personas necesitan, Señor mi Dios, conocerte tal como usted es, Señor, glorioso, lleno de poder, inmortal, invisible, lleno de autoridad, lleno de majestad, lleno de realeza santa y pura, que miras el mundo, Señor, y no se te escapa nada, que miras a los gobernantes de este mundo, que miras hoy la injusticia que hay, pero así también, Señor mi Dios, actuarás con un juicio justo para darle a los pecadores lo que merecen, Señor, y salvar y rescatar a tus hijos. Gracias te damos, Señor mi Dios. Oro por todas aquellas personas que en esta mañana el Espíritu Santo abra sus corazones para que puedan reconocer su pecado y sean, Señor mi Dios, perdonados por la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario, entregando su vida por los pecadores. Oro por un arrepentimiento genuino de muchos para que en esta mañana, Señor mi Dios, sean salvos por tu gracia y misericordia. Oro por tu pueblo, por la iglesia, por mis hermanos, para que su fe no mengüe, para que, Señor mi Dios, sigan
gozosos, sigan esperando y renovando sus fortalezas y sus fuerzas con el poder que viene de lo alto, para mantenerse firmes, Señor mi Dios, puesta su mirada en Cristo Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Gracias, Señor mi Dios, fortalécenos, afírmanos, Señor mi Dios, para seguir siendo luminares en medio de este mundo que nos ha tocado vivir, pero con gozo, Señor mi Dios, viviremos cada día, dándote gracias por habernos preparado desde antes de la fundación del mundo para estos tiempos, Señor. Tú nos equiparás, tú nos fortalecerás, tú nos llenarás, Señor mi Dios, de fe, de fortaleza, para mantenernos firmes y seguir anunciando tu gloriosa verdad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Muchas bendiciones para todos ustedes.